Bienvenidos a un nuevo programa. Muchas gracias por estar ahí del otro lado acompañándonos. Gracias porque estamos terminando y estamos cerrando el 2024 y vimos la mano de Dios dirigiendo nuestra vida. Vimos también que a pesar de los altibajos hubo muchas cosas positivas, algunas no tanto, pero el Señor no nos soltó la mano. Hemos vivido un año con muchas experiencias positivas, que en lo particular, por ejemplo, hace no más de 2 meses y medio he sido padre y agradezco al Señor por eso también, junto con mi esposa. Nos toca también trabajar y seguir avanzando. Cada vez falta menos para la meta que tenemos, que es que Cristo vuelva a buscarnos. Cada vez falta menos para poder heredar la vida eterna. Pero mientras eso llega, es necesario que compartamos el mensaje de amor a todo el mundo. Es necesario que formemos parte de una comunidad y de eso te quiero hablar en este momento. ¿Qué te parece si te invito a que, como ya lo hicimos en otros videos, otros programas, formes parte de nuestra comunidad de oración? Hay un grupo especializado de personas que todos los días a las 9 de la noche, horario Argentina, está orando por los pedidos y los agradecimientos de nuestro proyecto Perspectiva, pero también de los que nos van llegando. Así que te invito a que nos escribas a los diferentes medios de contacto que aparecen acá arriba para que vos puedas acceder. Si nos ves desde el canal de YouTube, en la descripción del video está. No te olvides de compartir los mensajes, no te olvides de suscribirte a nuestro canal, no te olvides de darle like a los videos porque eso también a nosotros nos permite seguir avanzando en la predicación, seguir posicionándonos de mejor manera y que YouTube nos recomiende a más personas, así como vos también al compartir los mensajes que estamos haciendo. Estamos en una fecha muy especial y así como en Semana Santa se suele hablar mucho de la muerte de Cristo y temas relacionados con eso, estamos llegando a una fecha donde los corazones se predisponen de manera diferente. Por eso el título de hoy es Nació el Salvador, así como ustedes pueden ver en pantalla. En este programa de hoy vamos a hablar un poquito acerca del nacimiento de Jesús, pero vamos a intentar hacerlo de una manera diferente, no como se hace siempre, ¿no? Saben ustedes que nada fue librado al azar. Ustedes saben también, y venimos estudiando y vamos a seguir estudiando, de que podríamos decir que el nacimiento de Cristo fue un evento más en un cronograma profético, en un cronograma, podríamos decir, hecho por el mismo Dios, que va desde la caída del Edén hasta la restauración, donde todos los pasos que se realizan, todos los eventos que van analizándose y que van realizándose, son para un solo objetivo principal: restaurar la relación que se perdió en el Edén. Podemos decir que el universo está expectante de lo que pasa en nuestro planeta. Un planeta que la verdad que cada vez viene de mal en peor, ¿no? El universo está expectante de lo que pasa con los habitantes del planeta Tierra. Unos habitantes, podríamos decir, que a su vez también vamos de mal en peor, ¿no? Todo, la moralidad, no se cuida el planeta, los eventos, la desigualdad, todo lleva y todo nos muestra de que esto no va hacia un buen fin. Fíjense que ya no hay respeto por nada ni por nadie, cada vez es peor. Ni la propia familia se respeta inclusive. Es por eso que en este momento de desesperación queremos darte un mensaje que nos dé esperanza, alivio y tranquilidad. Y el nacimiento de Cristo, que ya vamos a hablar un poquito de cómo fue, algunos detalles, que seguro conocés, quizás otras cosas no, vamos a ir, podríamos decir, desmechando algunos conceptos. Por ejemplo, en Isaías 7:14 dice lo siguiente: por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Esta es una de las profecías que se llaman mesiánicas.
Las profecías mesiánicas tienen que ver con profecías que están registradas en el Antiguo Testamento, ¿sí?, que tienen que ver con la venida del Mesías, la venida de Jesús, la venida de Cristo. Quiere decir que todas las profecías mesiánicas que encontramos en el Antiguo Testamento se cumplen ¿en quién? En el nacimiento de Jesús. Acá tenemos dos claves para saber quién va a ser el Mesías. La primera, que viene de parte del Señor. Dios mismo es quien nos va a dar esa señal. Que una virgen va a concebir y va a dar a luz. Y fíjense que hasta tiene el mismo nombre. Su nombre es Emmanuel. Para aquellos que no saben, Emmanuel significa Dios con nosotros. Quiere decir que en este plan de salvación, y muchas veces no te pasa, esto me hace acordar algo, ¿no? El título de Emmanuel, Dios con nosotros. ¿No te pasa muchas veces que crees que por equivocarnos, por pecar, por alejarnos del Señor, por actuar de manera incorrecta como Dios lo recomienda en su palabra, Dios se va alejando de nosotros? Muchas veces no te pasa que crees que porque pecas o porque tomás malas decisiones, el Señor mira para otro lado y no nos presta atención. Déjame decirte que desde un principio, y esta profecía lo confirma, Dios quiere estar con nosotros. Todo lo que está haciendo Él, lo que hizo, lo que hace y lo que va a hacer es ¿para qué? Para que tengamos una relación personal. Para que hoy comencemos a vivir una relación personal. Dios quiere estar con vos. Esto no quiere decir que no importa lo que hagamos, Dios va a estar con nosotros, entonces como Dios va a estar conmigo siempre, yo puedo actuar. No, esto no es una licencia para actuar libremente, sino esto es para entender. No importa cuánto te hayas equivocado, no importa cuánto creas que le erraste en la vida, no importa cuántas malas decisiones hayas tomado, el Señor siempre va a estar a tu lado. Él siempre va a estar esperando que vuelvas a sus caminos. Él siempre va a estar esperando que te acerques a Él. Y el mismo profeta Isaías más adelante nos cuenta otra profecía que dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y fíjense que hay muchísimas más profecías, pero no las vamos a estudiar a todas. Pero este niño que es nacido, este Mesías, tiene sobre su hombro un principado. Quiere decir que él es un rey, es un linaje real, ¿sí? Y también se lo podría llamar no solo como Dios con nosotros, sino también como alguien admirable, como un consejero, como alguien fuerte. En Él habita la eternidad. Y sobre todo vino a este mundo a traernos paz, porque es un príncipe de paz. En Jesucristo se cumple el Evangelio, este Evangelio que la palabra Evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. Y hay una buena noticia, ¿saben? En medio de este mundo lleno de caos, en este mundo donde estamos peleando los unos con los otros, a veces peleamos hasta con nosotros mismos y ni nosotros nos aguantamos. En este mundo donde todo va en declive, donde en vez de ascender como humanidad vamos descendiendo, hay una buena noticia. Y es la presencia de Cristo en este mundo. La presencia de que el Señor, esto nos advierte y nos muestra que el Señor no se queda de brazos cruzados ante la caída de la humanidad. Un Señor que interfiere en la historia de la humanidad. Un Señor que nos puede dar una paz que nadie nos puede dar. Un Señor que es un consejero y encontramos sus consejos a través de las Sagradas Escrituras. Un Señor que regirá con mano poderosa. Y todo se fue cumpliendo
dependiendo y acorde al plan divino. ¿Cuál era el plan divino? Pablo, por ejemplo, lo demuestra y él lo escribe de la siguiente manera. Pero cuando vino, esto lo encontramos en Gálatas 4:4. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. En otras palabras, cuando vino el cumplimiento del tiempo, cuando la hora señalada proféticamente llegó, cuando era el momento que se cumplieran las profecías mesiánicas que encontramos en los profetas menores, profetas mayores, en Daniel, que es la profecía apocalíptica, se cumple, Cristo viene a cumplir con la agenda que su Padre Dios le dio. Fíjense que también nace de mujer, pero también nace bajo la ley. Quiere decir que Cristo vino a cumplir con la ley que Adán y Eva y nosotros no podemos cumplir. Era necesario que se demuestre ante el universo que Dios es un Dios justo. Entonces es momento, ¿no? Yo me imagino en el año -2, -3, antes de Cristo, ¿no? Dios diciéndole a Jesús, mira que ya falta poco, prepárate, porque no va a ser fácil esto que vamos a pasar. Ahí me imagino una reunión entre Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Diciendo, bueno, es momento y se está acercando el tiempo en el que Jesús tiene que ir a la tierra, tiene que vivir una vida como hombre. Él va a ser 100% humano, pero también 100% divino. La corona y el trono lo va a dejar por un año, por un tiempo. Van a ser aproximadamente 33 años, porque proféticamente se tiene que cumplir. Y se lo comunicaron a sus ángeles. Y los ángeles no entendían el porqué. Esto es una licencia personal, ¿eh? Esto no está registrado en la Biblia al detalle. Pero yo me imagino que debe haber sido así. Así que bueno, prepárate, le debe haber dicho el padre al hijo. La vamos a pasar mal porque vas a ser castigado, vas a tener que quizás sufrir cosas que no estás acostumbrado. Y Jesús diciéndole al padre, ¿no es esto lo que arreglamos desde un principio? No me tenés que convencer, yo ya estoy convencido. Amo tanto a la creación que hicimos allá en el Edén, hace aproximadamente 4000 años atrás, que estoy dispuesto a dejar todo. Voy a dejar todo. Y Jesús estaba dispuesto a dejar todo y él tenía una misión que cumplir. Él sabía que iba a dejar el trono, su lugar de gloria, su posición ante el universo, para venir a padecer en manos de sus criaturas, a padecer en manos de su creación. Lo que Él creó para lo que le adore, porque nuestro fin es adorar y el único digno de adoración es Cristo, ahora Él iba a venir a sufrir de manos de aquellos que Él ama. Porque no hay amor más incondicional que el de un padre o una madre hacia un hijo. Y Jesús nos ve así como un padre o un hijo. Y Él tomó la decisión de ir hasta el extremo. Es así, es tanto el amor que tiene Dios por nosotros, que Él envió a su Hijo unigénito, único en su clase, para que muriera por aquellos que ama. Aunque aquellos que Él ama no lo iban a tratar bien. Cristo decidió hacerse hombre sin necesidad de hacerlo. Lo único que había era una condición de amor sin condición hacia nosotros. Y así todo, Él toma la figura de un cordero. Isaías
Isaías toma una figura profética que es muy hermosa. Él se toma licencias poéticas para describir de manera decorosa, podríamos decir, las peores humillaciones, sufrimientos y dolores que iba a sufrir nuestro Salvador. Isaías 53, 2 y 3 dice: subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Acá Isaías describe la recepción que iba a tener el Salvador del mundo en esta tierra. Y fíjense que acá habla del renuevo, un título que ya lo estudiamos en Apocalipsis 4 y 5, aquel que es digno de dar gloria, el linaje, la raíz de David, el león de Judá. Todos estos títulos se cumplen en Jesús. Tuvo que pasar esto y su ascensión para que el universo lo reconozca sin lugar a duda y que Satanás quede desenmascarado ante el universo entero. Y acá Isaías, con licencia poética, deja en claro que en él no hay parecer ni hermosura. ¿Por qué? Porque Cristo, al hacerse hombre, toma, y esto quiero que quede bien en claro, no es que él viene con su condición de Dios. Él es Dios, pero no viene como Dios. Ni tampoco toma la forma del cuerpo de Adán, porque si no tendría que haber sido mucho más alto. Él toma un cuerpo promedio, podríamos decir, del año 0, podríamos decir, porque se lo toma como el año 0, ¿no?, en su nacimiento, y utiliza eso. O sea, él se hace de un hombre como vos y como yo. Si Cristo vendría hoy, se parecería más a vos y a mí que a lo que se parecería en ese momento. Entonces él decide tomar la degradación del pecado, pero sin, podríamos decir, intención a pecar. Él era totalmente ajeno porque era Dios. Pero a Jesús, cuando vino a esta tierra, sin hermosura, sin atractivo, ¿a Jesús vos te pensás que después de armar una silla con su padre no le dolían las manos? ¿Que a Jesús no le salían callos en las manos? ¿Que a Jesús no le dolía la espalda después de estar todo el día haciendo los quehaceres? ¿Que a Jesús después de sanar no se sentía cansado y necesitaba descansar? Claro que sí. Y esa es la clave de que Él nos pueda entender hoy. Es un varón experimentado de dolores. Y he hablado con muchas personas que me dicen, no, la verdad que mi vida fue muy difícil. Yo no puedo cambiar porque la vida me marca. Me marcó demasiado y sufrí mucho y pasé por muchas cosas y no puedo mejorar, es lo que soy. Y déjame decirte algo, es verdad, cuando uno pasa por muchas situaciones difíciles, ¿no?, uno queda marcado. Pero eso no es una excusa para no cambiar y ser mejor. Cristo vino no en condición divina, sino en condición humana. Isaías sabía que el Salvador iba a venir a esta tierra, pero que iba a ser menospreciado y desestimado ante los hombres. Qué triste para Jesús saber que iba a venir a dar la vida por sus hijos y que lo único que iba a recibir era maltrato. Sigue diciendo Isaías 53, 4 y 5. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados.
El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Sin el sufrimiento de Cristo en esta tierra, sin la muerte de Jesús en el Calvario, nosotros hoy no podríamos tener la posibilidad de alcanzar la salvación. Hoy podemos acceder a la gracia gracias a que Cristo decidió tomarse el atrevimiento, iba a decir privilegio, pero no sé si es un privilegio, sino Él cargó con nuestras enfermedades, nuestros dolores, y nosotros, en vez de actuar en consecuencia con el amor que Cristo actuó con nosotros, al contrario, le damos la espalda, fue azotado, herido y abatido. Nosotros merecemos sufrir el castigo que Cristo sufrió en esa cruz y en este mundo. Pero gracias a que Él sufrió y Él murió, nosotros tenemos la posibilidad de tener vida, y no solamente vida, sino vida en abundancia. Gracias a que Él murió en la cruz, nosotros podemos tener una nueva vida. Y sigue diciendo el profeta, y no vamos a leer todo el capítulo, pero sí para tener un pantallazo mejor. Isaías 53 del 7 a 10 dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, no enmudeció y no abrió su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Y acá el profeta termina dándonos la esperanza de que si bien iba a ser momentáneo, iba a ser doloroso, iba a sufrir, Él lo hacía con gusto, porque lo hacía por amor, lo hizo por amor a vos y por amor a mí. Y este plan no quedaba solamente en el nacimiento y en la muerte, sino nos habla de una expiación y que luego vivirá por largos días, y que la voluntad de Jehová será en sus manos prosperada. ¿Cuándo sucede esto? Lo que estudiamos en Apocalipsis 4 y 5. Pero para llegar a Apocalipsis 4 y 5 tenemos que pasar por Mateo 1, Mateo 2, Lucas 1, Lucas 2, que es el nacimiento de Cristo en esta tierra. Jesús vino a nacer sabiendo que su nacimiento era una cuenta regresiva para su muerte. Él ya sabía que nacía para morir, pero no le importó eso. Él decidió nacer para morir porque te ama. Para que vos hoy, llegando al fin del 2024, mires para atrás, veas el año que tuviste y digas, bueno, hice cosas buenas, hice cosas no tan buenas, hay en cosas que tengo que mejorar, hay cosas que puedo cambiar. Quizás lastimé a alguien que no debía, quizás no hablé como debía con ciertas personas, quizás me alejé de personas que en realidad las necesito cerca. Y para eso esto es un buen momento, para así como Dios restaura nuestra vida, nosotros restaurar nuestras relaciones con los demás. Y vamos a hablar ahora sí un poquito más de la historia en sí, de cómo fue. No me daría el tiempo para poder estudiar todo en profundidad con detalle, pero sí vamos a ir ciertos puntos claves que quiero que destaquemos algo. Dios, Jesús, es el único digno de gloria. Eso que vimos en Apocalipsis lo vamos a ver ahora acá. Porque cada vez que Cristo nace y reconocemos que Cristo nace en la tierra, es porque hay algo más detrás.
y uno no puede acercarse al Señor e irse sin darle gloria. La respuesta automática a entender que Cristo es nuestro Salvador es rendirle honor. Y saben, todo comenzó con la visita de un ángel a una virgen. Una virgen que era del linaje de David. Una virgen que estaba... vamos al versículo mejor. Vamos a leer Mateo 1:18, que dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. A ver, ya desde un principio nosotros hoy decimos, ¿no? Qué misterio, qué lindo, cuánto amor el Señor, qué privilegio entender que qué lindo me hubiese gustado, ¿no?, ser María y que Dios me elija. Pero no nos olvidamos de ciertos detalles. María había concebido, dice, por el Espíritu Santo. Y esto me hace pensar. María, llegando a José y diciéndole a José: José, estoy embarazada. ¿Y José qué le dijo? ¿Qué le dirían ustedes si tienen una prometida, todavía no tuvieron relaciones, y se acerca y les dice que está embarazada? Y le responde el Espíritu Santo. ¿Qué hacemos? José actúa de una manera muy humana y muy racional. Lo primero que piensa es: me engañó. ¿Se entiende la tensión que hay en este momento en esta pareja? María había vivido uno de los momentos más hermosos, porque un día cualquiera de su cotidiana vida, no sé, habrá estado haciendo los quehaceres comunes de las mujeres en ese momento, y se le aparece un ángel, ¿no? En aquel entonces no era común que las mujeres trabajaran. En ese momento lo común era que el hombre trabajara y que la mujer se dedicara solamente a los quehaceres de la casa, ¿no? Entonces, no solamente a los quehaceres de cocinar, lavar, sino administrar y estar en el hogar, ¿no? Y por ahí estaba en la casa y se le aparece de repente un ángel. Imagínense ustedes, están haciendo sus cosas, cada uno sabe a qué se dedica, cada uno tiene su profesión, su trabajo, y de repente en medio del trabajo se les aparece un ángel. ¡Qué momento mágico! No solo eso, sino que dice que Dios los eligió para una misión especial. Ustedes, por cómo son, por su preparación, por su linaje, decidió el cielo entero, o sea, decidió el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo darte una tarea especial, que es concebir al Hijo de Dios. ¡Puf! Se le explotó la cabeza a María en ese momento. Debe haber sido un momento maravilloso para María. Pero ¿cómo le explica eso a José? José, su marido, dice la Biblia que era justo. Estudiando un poquito más en profundidad el término de que era justo, en realidad, si lo traduciríamos a nuestras palabras más comunes hoy, sería: él era un buen cristiano. Entonces él no quería infamarla. En esa época era costumbre, era ley, una ley de Moisés que le dio al pueblo, ¿no?, de Dios, dada a través de Moisés, que decía que si una mujer o un hombre engañaba al marido o a la esposa, la consecuencia era la muerte por apedreamiento. Riguroso. ¿Qué pasaría si esa ley estaría vigente hasta nuestros días, ¿no? Entonces él dice que quería dejarla secretamente, la quería abandonar.
la quería divorciar. Y una mujer divorciada en ese momento era una de las peores cosas porque no tenía dónde ir. Generalmente quien se hacía cargo era el esposo. ¿Se dan cuenta de la tensión que había en el hogar en ese momento? Era algo hermoso, pero generó tensión. Lo primero que quiso hacer José cuando se enteró de la noticia no fue celebrar que venía el Salvador, sino, me engañaste, me quiero divorciar. Pero así como el ángel intervino con María, el ángel intervino con José. Y fíjense cómo los ángeles y el cielo intercambian con la humanidad para nuestra salvación. Cómo los engranajes del cielo empiezan a funcionar de una manera que se alinean con la humanidad para que el plan de salvación siga su curso. Y se le apareció a José en un sueño y le contó y le dijo que no tema en tomar a María, porque lo que le dijo era verdad. En otras palabras, se le apareció el ángel a José diciéndole, tranquilo, quien va a nacer de ahí es el Salvador del mundo. Es ese Mesías a quien ustedes están esperando. Necesito que nazca de ustedes porque ustedes son personas, son buenos cristianos que cumplen con la voluntad de Dios, pero también ambos son del linaje de David. Ambos tienen ascendencia davídica. Y recuerden que el Mesías tiene que nacer del linaje de David, porque se lo prometí a David aproximadamente 2000 años atrás. Hay profecías que hablan de esto. ¿Y de dónde era David? De Belén. ¿De dónde era José? De Nazaret. Su familia pertenecía de Belén. Y ahora, mientras todo esto se está desarrollando, hay podríamos decir, un agente externo que piensa que se la sabía toda y que la tenía clara. Y esa gente no es más que, como ustedes pueden ver en pantalla, es Augusto César, César el Grande, que él creía que mandaba. Y saben, él creía que mandaba porque él tenía poder. Jesús nace cuando el Imperio Romano estaba en su auge todavía. Ellos gobernaban el mundo conocido. La zona que, bueno, ya estudiamos muchas veces, que era la zona de lo que era Europa y la parte de Jerusalén. Y este Augusto César dice, él piensa, ¿no? Ya sé qué voy a hacer. Pobre iluso, dice, se me ocurrió que voy a censar a todo el mundo. Se me ocurrió que voy a hacer lo siguiente. Voy a mandar a que se empadronen todos, a hacer un censo, porque quiero ver cuánto poder tengo. Y Augusto César, creyendo que él era el que mandaba y que se le había ocurrido una genialidad de idea, no estaba haciendo más que cumplir con la agenda del cielo. Cumplir la voluntad del verdadero emperador. No del emperador de un sector del mundo, del emperador del universo, del rey del universo. ¿Se entiende? Augusto César, creyendo que era el máximo, podríamos decir, representante de los dioses, cumpliendo con la voluntad de Dios sin saberlo. Augusto César nunca se enteró, pero él en su decreto no estaba haciendo más que cumplir con los designios divinos. Y déjame decirte que cuando Dios tiene que cumplir algo en tu vida, lo va a hacer. Y a veces surgen cosas que uno no sabe para dónde salir corriendo. Y uno tiene proyectado algo y de repente todos se cambian los planes. Pero si es del Señor, nada van a truncar los planes y Él va a abrir las puertas que tenga que abrir y cerrar las puertas que tenga que cerrar. Y en este momento se tenía que cumplir algo.
Jesús, que tenía que venir del linaje de David, tenía que nacer en Belén, porque proféticamente estaba dicho de esa manera. Pero los padres de Jesús estaban en Nazaret. Necesitaban algo externo. Y ahí Augusto César cumple la misión de Dios y dice, Lucas 2, del 1 al 4. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. El primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, y a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y la familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y sin quererlo y sin entenderlo, Augusto estaba mandando a María y a José a su lugar para que se cumpliera la profecía. Y ustedes conocen cómo sigue la historia. Comienza un gran viaje entre José, María y un burrito desde Nazaret a Belén. Y saben, no iban por ruta, no iban por asfalto. Tampoco les quiero decir que tampoco iban por un lugar plano. En ese lugar habían montañas, así que tenían que ir subiendo y bajando. Así que fue un viaje cansador. Y se cansó María y se cansó José. Y cuando llegan a Belén, que era una ciudad pequeña, era un pueblo pequeño, se dan cuenta que no hay lugar para ellos. Peor, esta es una de las primicias. No hay lugar en la ciudad, en el pueblo, para el Salvador del mundo. No hay lugar para Él. Desde un comienzo, Jesús no encontró lugar en este mundo. ¿Se entiende lo difícil que fue? Y todos conocemos la historia. Golpeaban, pasaban de un hotel a una casa, a un departamento, y nadie tenía lugar para Él. Porque no solo ellos habían vuelto a ser empadronados, sino toda la ciudad, todos los que eran de este lugar. Entonces se colapsó el pueblo. ¿Cuántas tabernas puede haber? ¿Cuántos mesoneros puede haber? Hasta que uno, sin saberlo, dice, yo tengo un lugar donde pueden quedarse a dormir. Y muchos nos imaginamos que en realidad un pesebre, un lugar donde se guardan los animales, era como un establo. Pero ni siquiera era eso. Como les dije, esto era una zona montañosa y era común que en estos lugares haya cuevas. Entonces, aquellos que tenían terrenos por ahí, seguramente tenían una parte montañosa y seguramente tenían cuevas que se formaban naturalmente. Entonces lo que hacía era acondicionar estas cuevas para guardar a los animales. Y el pesebre no era el lugar donde se guardaban los animales, sino que el pesebre era una especie de recipiente donde se les daba de comer a los animales. Así que el Salvador del mundo no solo no encontró un lugar digno en esta tierra, no solo no encontró un lugar para dormir, sino que donde nació era en el lugar donde se le daba de comer a los animales. ¿Y saben por qué? Porque el Señor es digno y la dignidad no se la da nada de esta tierra, porque su reino no es de este mundo, porque Él es el Rey del universo. Y Él vino y nació de una manera humilde. Y humildad no se trata de pobreza. La humildad no te la da el bolsillo.
La humildad la encontramos en el corazón. Y en ese momento, en ese lugar, mientras el Rey del universo nacía, mientras el Rey, el Salvador, el Príncipe de Paz, el Dios fuerte, ¿no? Como que todos estos títulos no condicen con la condición que estamos hablando de Jesús, estaba naciendo, un grupo de pastores estaban adorando cerca de ese lugar. Un grupo de pastores que estaban pensando, ¿y cuándo será que va a venir el Salvador? Un grupo de pastores que estaban diciendo, creo que ya es momento de que venga el Mesías. Las Escrituras lo predecían, pero ya es momento, ¿no les parece? Ellos tenían un corazón anhelante del Salvador. Y por ahí no lo sabías, por ahí ya lo sabías, pero este dato de que había pastores en el campo mirando las estrellas, nos demuestra que en realidad el 25 de diciembre no es una fecha correcta para datar el nacimiento de Jesús. Poniendo un máximo y un mínimo es entre abril y septiembre, que es cuando es el clima agradable. Te vuelvo a recordar que era una zona montañosa y en invierno hacía grandes inviernos, entonces se tenían que resguardar, no podían estar a la intemperie. En realidad, la fecha del 25 de diciembre tiene más que ver con una fiesta pagana que con el verdadero nacimiento de Cristo. Pero eso es historia para otro día. Y si bien la fecha no es la correcta, sí quiero decirte que tiene que haber una predisposición al terminar el año a entender de que así como Cristo vino a nacer en este mundo, es necesario que Cristo nazca en tu corazón. Y a veces podemos no darle el lugar que Él realmente se merece. Y saben, el grupo de pastores no era la clase mayor de la sociedad. En esos mismos campos, David cuidaba las ovejas. Belén significa casa de pan. En ese lugar había abundancia porque el clima era propicio. Y allí estaban unos pastores cuidando ovejas. Les puedo asegurar que nadie confiaba en los pastores. Siempre se decía que los pastores eran una clase social o un grupo de personas que si podían sacar una ventaja, te iban a sacar esa ventaja. Eran esa especie de vendedores ambulantes que hay hoy, que muchas veces no confiamos en ellos. Pero ¿saben? Estos no eran como todos los demás. Estos pastores eran diferentes. Estos pastores habían permitido que las Escrituras transformaran su corazón. Entonces, como ellos estaban dispuestos a recibir al Señor, el Señor se les apareció. Lucas 2, 11 y 12 dice, pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto, acostado en un pesebre. Imagínense ustedes que están en el campo, mirando el cielo y de repente un ángel del Señor se les aparece. Y les sigue diciendo, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Mientras no había lugar para el Salvador, mientras no había lugar para el Salvador en ningún lado, no se había enterado nadie del pueblo judío que Jesús había nacido, un grupo de pastores entienden que Dios
es digno de recibir gloria. Y se unen a una adoración especial. Esta es una de las pocas adoraciones que hay de humanos con ángeles. Imagínense ustedes ver a un grupo de ángeles cantando y dándole gloria al Señor. Una pequeña muestra de la adoración y la gloria que iba a recibir cuando ascienda después de su muerte. Gloria a Dios en las alturas. Y gracias a que Dios dejó esa gloria, ahora la tierra puede tener paz y buena voluntad. Entonces los pastores entendieron en ese momento que el cielo se les había revelado. Que ese día, que no era un 25 de diciembre, algo mágico, por así decirlo, algo especial, algo trascendente estaba sucediendo en la tierra. Nunca se lo hubiesen imaginado. Ángeles hablando con los seres humanos. Otra vez, el universo intercediendo con la humanidad, fusionando podríamos decir, sus actitudes para llevar el plan de salvación. Y Lucas 2:20 dice, y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto y cómo se les había dicho. Y saben, en esa noche, que nosotros decimos que es 24 de diciembre, pero que ya sabemos que no es, en ese pesebre solo estaban María, José, Jesús en el pesebre, algunos animales y algunos pastores. Nadie más. Los Reyes Magos todavía no habían llegado y ya les voy a contar. Pero el Salvador del mundo, el Cristo, estaba naciendo, pero nadie se había dado cuenta. Y Dios no se va a revelar a menos que uno esté dispuesto. Dios no va a nacer en nuestro corazón a menos que nosotros estemos disponibles. Y lo mismo pasó con Zacarías en el templo. ¿Qué pasó con Zacarías? Vamos a ver. Dice Lucas 2, 21 y 22. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel, antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. ¿Qué es lo que sucede acá? Había una ley que decía, bueno, que a los 8 días tenían que ser circuncidados, se le ponía el nombre. Luego había otra ley que decía que 40 días tenía que pasar la mujer de purificación cuando tuviera un niño, 80, por ejemplo, si era una niña. Estos 40 días de purificación también pueden ser de reposo, ¿no? Para la mujer, para que se recupere bien. Entonces, después de haber nacido y después de haber participado del nacimiento, María, José y unos desconocidos pastores van y vuelven a Jerusalén, a unos 8 kilómetros. Porque en Jerusalén estaba el templo. Y en el templo entraron y pueden entender que nadie reconoció que el Salvador del mundo estaba recorriendo las baldosas de ese templo. ¿Solamente una persona? ¿Cómo puede ser que el Salvador esté al lado tuyo y no lo estés viendo? ¿Cómo puede ser que el Rey del Universo esté compartiendo tu mismo espacio físico y seas ajeno a esa situación? ¿Y saben por qué? Lucas lo describe de la siguiente manera, en el versículo 25 y 27 del capítulo 2. He aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo.
Y cuando los padres del niño Jesús le trajeron al templo para hacer por él conforme al rito en la ley, y acá nos vamos a detener un segundo y después continuamos. En Jerusalén había un hombre llamado Simeón, que era justo. La misma palabra que se le utilizaba también con José. Era un hombre de Dios. Esperaba la consolación de Israel, esperaba al Mesías. Pero acá hay una clave, el Espíritu Santo estaba sobre él. Ya estaba trabajando el Espíritu Santo en los corazones. No vas a reconocer al Salvador, no vas a reconocer las bendiciones que Dios te da, no vas a entender que Dios es quien está obrando para que cumplas lo que tenés que cumplir, a menos que recibas al Espíritu Santo. A menos que empieces a alinear tus planes con los planes de Dios. El Salvador del mundo puede estar pasando por al lado tuyo, que si vos tenés la mente en otras cosas, no lo vas a ver. ¿Estás dispuesto a ser un hombre o una mujer de Dios? ¿Estás dispuesta a recibir a Jesús en tu corazón? Lucas 28 dice lo que dice este Simeón. Él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y Simeón, movido por el Espíritu Santo, se dio cuenta que tenía en sus brazos al Salvador del universo, al Salvador de la tierra. Simeón tenía en sus brazos a su Salvador. Un Salvador que estaba dispuesto a dar su vida. Él vino a nacer para morir. Simeón entendía que podía descansar en paz porque ya había visto al Salvador. Se podía quedar tranquilo que el universo entero iba a entender de que Dios es justo y que hay salvación para todo aquel que en Él cree. Y fíjense que Simeón declara luz para revelación a los gentiles, no solo para su pueblo, sino para todo el mundo. Y hablando de todo el mundo, también encontramos a los Reyes Magos, que no eran ni reyes ni magos. Una mejor traducción sería sabios del Oriente. Que Mateo 2, 1 al 3 nos dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos? ¿Qué ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y saben, los Reyes Magos venían de un lugar muy lejano, la zona de Persia. Por eso es imposible que hayan llegado a ver a Jesús en el pesebre. Se estima que preparar un viaje de estos lleva, en primer lugar, una comitiva grande, no eran solo 3. El viaje, tenían que preparar sus, podríamos decir, provisiones para un viaje que solamente podían hacer de noche, porque la estrella, que sabemos que era un grupo de ángeles que los guiaban, se veía más de noche. Aparte, zona árida, durante el día no se podía viajar por el calor. Estamos hablando que un tiempo prudente es no menos de 6 meses, ni tampoco más de 2 años. Por eso el edicto que da Herodes para que maten a los niños es a los niños menores de 2 años. Entonces, cuando los magos llegan, no llegan directamente a Belén.
estos sabios, ¿no? Sino ¿a dónde llegan? A Jerusalén. ¿Cómo puede ser que personas gentiles, incircuncisos, entendieran que el Rey del universo estaba entre ellos y los propios judíos no? Porque Herodes le pregunta a los escribas y a los fariseos, y ellos le dicen, sí, en Belén Efrata iban a nacer, hay una profecía que dice esto. Pero así como lo leyeron, siguieron con sus cosas. Entonces, lo que nos queda en claro es que María y José fueron al templo, hicieron lo que tenían que hacer y volvieron. Y los magos siguieron con su viaje, que al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. ¿Cómo puede ser que el Salvador se les revele a extranjeros y no a su propio pueblo? Porque otra vez lo mismo. Tenemos que entender que acá no depende cuánto Dios se quiera revelar, sino cuán dispuesto tenemos el corazón para recibir al Señor. Y ya se nos va terminando el tiempo y Jesús nos dejó un ejemplo. Y Hechos 10, 34 y 35 dice, entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. ¿Saben? No es momento de empezar a recriminarnos por las cosas malas que hicimos. No es momento de castigarnos por las malas decisiones que tomamos. Estamos en una etapa de la historia, del mundo y de nuestra vida donde es momento de mirar hacia adelante y hacia arriba. ¿No será que no le ves futuro a tu vida, que ves todo gris, que no ves las cosas bien? Porque no estás permitiendo que el Salvador nazca en tu corazón. Y esto queda bien claro. Acá Dios no hace acepción de persona, ni en Él hay acepción ni siquiera de clase social, de color, de raza, nada. Él se agrada en quien le teme y le hace justicia. ¿Estás dispuesto a que el Señor nazca en tu corazón? ¿Estás dispuesto a que Él obre en tu vida? ¿Estás dispuesto a que el Señor nazca hoy en tu corazón? Quiero despedirme con 2 versículos más nomás. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz. ¿Saben? Tanto los pastores como los sabios del Oriente, como Simeón, cuando reconocieron que era el Señor quien estaba enfrente de ellos, no hicieron otra cosa más que darle gloria, más que alabarlo. ¿No será que todavía no reconoces al Señor porque no le das el lugar que Él merece? ¿No será que es momento de empezar a ponerte a cuenta con el Señor? ¿Qué estás esperando? Mañana puede ser tarde. El Señor dejó todo para venir a esta tierra a sufrir y a morir por vos. Gracias a su muerte, hoy en nosotros hay una nueva oportunidad de alcanzar la salvación. La gracia no va a ser para siempre. Va a llegar un momento que va a llegar a su final. ¿Estás dispuesto a tomar las decisiones valientes? ¿A hacer un balance en tu vida de este año y entender de que necesitas que el Señor more en tu corazón?
Y déjame despedirte con esta última reflexión. De nada sirve que el Rey del universo, el Salvador, el Cristo, el ungido, el Mesías, el Príncipe de paz, el Dios fuerte, el consejero, naciera en este mundo si vos no permitís que nazca en tu corazón. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en el siguiente programa.